y que nosotros podamos llevar una enseñanza a nuestros hogares. Rey eterno, te damos las gracias. Gracias en primer lugar porque tú nos das el Shabbat para descansar, para adorarte, para glorificarte y para escuchar tu palabra y ser beneficiados de ella. Amén. Te pedimos, Rey, que esta palabra, Dios, transmita un mensaje que nosotros podamos captar y que nos pueda ayudar a nosotros crecer espiritualmente, a crecer como personas y que nos ayude a nosotros a entender que lo que tú dices de nosotros es más importante. Amén. En el nombre de Yeshua te pido estos favores y te doy las gracias. Amén. Miren, en las escrituras, nosotros podemos aprender muchas cosas, porque nos habla del amor, nos habla de la paciencia, nos habla de la misericordia de Dios, nos habla de lo bueno que es Dios, de lo que Él hizo con su pueblo, de lo que Él hace ahora con nosotros. Gracias. Y de todas las cosas, de todos los milagros que hizo Yeshua, de todas las cosas que Él hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo, cuando ellos estaban encarcelados, por así decirlo, esclavos, y todas las cosas que pasaron en aquel momento. Nosotros tenemos todo eso y más de hablar de Dios, de su amor, de su misericordia, pero también nosotros podemos hablar de lo que Dios verdaderamente piensa de nosotros. Y muchas veces nosotros pasamos por situaciones, muchas veces nosotros nos pasa más a los jóvenes, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya el adulto tiene sus creencias, ya el adulto tiene su mente construida, sus principios, o sea, tiene ya su actitud, tiene su carácter formado de lo que ha vivido y de lo que ha pasado. Nosotros los jóvenes es un poco más difícil, o los jóvenes más jóvenes que yo, porque ya... ¿Qué pasó? Sí, es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en crecimiento y todo lo que hay en nuestro entorno nos afecta emocionalmente, nos afecta en lo que nosotros, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros nos vestimos, cómo nosotros hablamos y cómo nosotros vamos a ser en el futuro. O sea, todo lo que nos rodea, ya sea amistades, ya sea familia, ya sea amigos buenos, amigos malos, los lugares donde yo voy, los lugares donde me invitan, todo eso afecta siempre y cuando nosotros no tenemos una identidad clara. Nosotros en el grupo de los jóvenes estamos hablando, el tema de este mes es identidad y propósito, ¿verdad? Identidad y propósito. Nosotros hablamos de que nosotros como hijos del Eterno y jóvenes que somos, debemos de tener mucho cuidado con las personas que nos juntamos, las parejas que nosotros elegimos e incluso a los lugares que nosotros vamos, porque eso afecta mucho cómo nosotros nos percibimos, cómo nosotros nos vemos nosotros mismos, porque puede llegar a un punto en que hay noticias, hay historias de personas, de jóvenes que se quitan hasta la vida porque su mismo entorno le hace sentir que no sirven o que no vale la pena que ellos sigan, que no vale la pena o que no van a dar para nada o que no tienen un futuro o que ellos no lo ven más allá, no lo ven haciendo algo productivo con su vida, pero eso puede afectar tanto a una persona que puede llegar a ese punto, siempre y cuando no no tenga una identidad en Dios, porque Dios es que tiene los planes para nosotros y Dios sabe quiénes somos nosotros. Vamos a leer una historia que está en Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Esta es la historia que muchos se la saben, que es la de la mujer adúltera. Y dice que Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿En qué? ¿En qué la sorprendieron? En adulterio. Entonces, poniéndola en medio, le dijeron al maestro: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros o los más pequeños. Y quedó solo Yeshua y la mujer. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay varios puntos que nosotros podemos ver. Era una mujer que estaba acostumbrada a cometer adulterio. No fue que fue ese día que pasó y como tú estabas por ahí, ellos la agarraron para ver. No, ella tenía una costumbre de cometer adulterio. Pero ¿qué pasa? Que yo siempre digo, Yeshua es nuestro modelo a seguir. O sea, Yeshua tiene todas las cualidades que una persona puede obtener y debería de tener. ¿Por qué? Y la principal es que él siempre veía a las personas con ojos de misericordia y de amor. O sea, antes de él juzgar, antes de él acusar, o en verdad yo no he leído que alguien que estaba necesitado de Dios o de un milagro, de una sanación o algo, Yeshua lo acusaba, o Yeshua le hacía preguntas juzgándolo o algo así, no. Él lo veía con ojos de misericordia. Y aquí nos enseña claramente y sencillamente que Dios, Yeshua, lo que Él dice de ti es lo que es más importante. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayan dicho de ti, no importa lo que las personas piensen de ti, porque al final Dios tiene la última palabra. Y según los cuentos que me hacían, y yo recuerdo muchas cosas porque yo no era fácil, ¿verdad? Yo me movía mucho y yo hacía muchas cosas mal. Y yo sé que habían personas que tal vez decían: no, pero David no va a servir para nada. Va a ser un tigre. Sí, David va a ser un tigre, David va... Entonces el Eterno ha hecho un cambio en mí para la gloria y honra de Él. Amén. Y por eso también quiero comentarte que Dios, que Yeshua, que Dios tiene o quiere tener una conversación íntima contigo. Amén. Y quiere tener esta conversación íntima contigo en el estanque. ¿Cómo así? ¿Cómo en el estanque? El estanque, vamos a leer la historia. Juan capítulo 5. Del 1 al 9 dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las puertas de las ovejas, un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué esperaban? El movimiento del agua. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Le respondió: Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yeshua le dijo: levántate,
toma tu lecho y anda. Y aquel hombre instantáneamente fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hay momentos que en la vida nuestro dolor, nuestras situaciones que estamos pasando se vuelven en una rutina. O sea, muchas veces nosotros muchas veces nos acostumbramos a sufrir, a que yo tengo una dolencia de algo. El dominicano mayormente cuando tiene un dolor, le deja el dolor ahí hasta que ya no se pueda mover. No va al médico, no se chequea, porque los médicos fácilmente lo quieren operar y siempre tenemos ese miedo. Entonces, en nuestra vida espiritual, mayormente siempre es así. Nosotros llegamos a un punto que nosotros nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a las cosas malas que nos pasan, y la esperanza se va desgastando con los años. Así estaba aquel hombre, postrado durante 38 años junto a un estanque que prometía sanidad. ¿Qué prometía el estanque? Sanidad, porque un ángel venía cada año, movía las aguas y el primero que se tiraba quedaba sano. Día tras día miraba como otros recibían lo que él tanto anhelaba, y en su corazón quizá ya no quedaba espacio para una esperanza de que iba a quedar sano, porque ya habían pasado 38 años. Pero un día, en medio de su frustración, apareció Yeshua, no con un espectáculo, no con ruido, sino con una simple pregunta: ¿quieres ser sano? No fue una charla pública ni una declaración masiva. Fue una conversación íntima con él, con su enfermedad, con su dolor, con su llanto. Una mirada directamente al alma del hombre. Y un hombre que ya estaba olvidado por la sociedad. O sea, ya el hombre, él estaba en una esquina y ya el hombre ni se notaba, porque tenía tanto tiempo que ya era normal verlo ahí. En una ciudad agitada por multitudes, que eran multitudes religiosas, en una fiesta donde todos celebraban, había un lugar donde la alegría no llegaba. En Bethesda la alegría no llegaba, porque donde hay enfermedad, ¿quién ha ido a un hospital? En los hospitales nadie está riéndose, nadie está feliz. Y yo no sé, para mí no me gusta ir a los hospitales, porque yo desde que entro a los hospitales siento como una cosa así, una energía rara. Porque es que en verdad es un lugar que está lleno de tristeza, de enfermedad. Es un lugar donde no hay alegría, donde no hay paz, solamente hay dolor, solamente hay preocupación de saber si me voy mañana o qué me va a pasar. ¿Entiendes? Entonces, Bethesda era un lugar de dolor y de esperanza frustrada, porque de año en año solamente se sanaba uno, el que lograba ser más tigre, o el que estaba más cerca, o el que podía correr, o el que podía caminar, o el que estaba arriba chequeando a ver si el agua hacía movimiento. Entonces, allí yacía un hombre ya olvidado, paralizado, no solo de su cuerpo, sino de su fe. También su fe se veía paralizada, porque ya hacía tanto tiempo que ya él se había acostumbrado a estar ahí. Ya él tenía mentalmente que él nunca iba a poder ser sanado, porque él no podía caminar. Entonces Yeshua llegó un día y decidió no predicarle a la multitud. Yeshua, cada vez que llegaba a un lugar, se sentaba, se postraba en un lugar, ¿qué hacía él? Se reunía una multitud y él les enseñaba, en parábolas les enseñaba. Pero esa vez, cuando él llegó a ese estanque, él no decidió predicar a la multitud, sino que se acercó a un solo hombre y comenzó con él una conversación íntima. Un paralítico era un pórtico, que dice que me interesó eso, que dice que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, el cual tenía 5 pórticos. Yo no sabía qué era eso, yo investigué. Un pórtico es
como si fuera aquí una casa club, pero abierta. O sea, nada más tenía las 4 columnas, 5 columnas que la agarran, y ahí en medio, entonces, en Jerusalén lo que hacían era que hacían reuniones, ahí se enseñaban, ahí Yeshua enseñaba, los discípulos enseñaban, pero ese tanque tenía un pórtico donde los enfermos estaban ahí reunidos. O sea, ellos vivían ahí esperando que bajara el ángel y bañara las aguas. Betesda significa, la palabra Betesda significa casa de misericordia. Pero lo que allí se vivía parecía todo menos un lugar de misericordia, porque nada más habían enfermos. Era un lugar donde todos esperaban un milagro, pero donde muy pocos lo recibían. Cada quien buscaba salvarse por sí mismo o con ayuda de otros. Betesda era simbólicamente un lugar donde se esperaba encontrar misericordia divina, aunque en la práctica se había convertido en un sitio de competencia, de frustración y de dolor para otros. Entonces, ¿cuántas veces nosotros buscamos soluciones humanas, compitiendo por milagros, como si el amor de Dios fuera un amor limitado? Hay muchos estanques modernos. Por eso el título dice una conversación íntima en el estanque. ¿Por qué? Porque el estanque era el lugar, pero simbólicamente nosotros tenemos un estanque dentro de nosotros, donde nosotros estamos ahí paralíticos, donde nosotros estamos esperando un milagro de Dios, o esperando que alguien sea que nos levante y nos lleve, porque nosotros pensamos que no podemos caminar, que estamos ahí atascados. Entonces, dice la palabra que 38 años de espera tuvo este paralítico, y la resignación de él pudo paralizarle el alma, pudo paralizarle la fe. Este hombre no solo estaba enfermo físicamente, sino que su esperanza estaba casi extinguida. 38 años mirando como otros recibían lo que él anhelaba, el tiempo había hecho que su fe se volviera rutina y su necesidad se convirtiera en parte de su identidad. Muchos hoy vivimos con una fe estancada, una fe estacionada en un lugar. Si siguen asistiendo a la congregación, seguimos esperando, seguimos orando, pero sin una expectativa real de un cambio. El tiempo puede ser el enemigo silencioso de nosotros y de nuestro corazón si no lo cuidamos. Entonces, ¿está usted esperando algo tanto tiempo que ya no crees que Dios lo puede hacer? Es una pregunta personal. Pero si nosotros seguimos leyendo la historia, Yeshua le hace una pregunta incómoda al paralítico, porque él le pregunta: ¿realmente quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y es como que algo ilógico, porque si yo tengo 38 años enfermo, esperando por un milagro, ¿cómo viene un hombre que dice que el Hijo de Dios a preguntarme que sabe todo, a preguntarme que si yo quiero ser sano? Obviamente que yo quiero ser sano, pero adivinen, la respuesta del paralítico no fue sí, yo quiero ser sano. La respuesta del paralítico fue: Señor, pero es que yo estoy paralítico y cuando ya yo quiero llegar atrás, ya habían otros. Entonces, él en vez de decir la respuesta que sí, quiero ser sano, él empezó a poner excusas. Él empezó a excusarse y a decir lo que él tenía o por las cosas que él no era sano. Pero esa no fue la pregunta. La pregunta fue: ¿tú quieres verdaderamente ser sano? Porque Yeshua sabía cuánto tiempo él llevaba enfermo. Pero aún así, él preguntó, no por ignorancia, sino porque él buscaba una respuesta del alma. Quería saber si el hombre todavía tenía deseos de cambio. Porque muchas veces nosotros vemos a personas que tal vez nosotros decimos: wow, esa persona necesita esto, pero en verdad él quiere ser salvado, él quiere ser cambiado. Porque una cosa es que uno vea la necesidad de las personas, pero otra cosa es que hay personas que se acostumbran y que en verdad no quieren.
Hay personas que tú quieres ayudarlos, pero ellos no quieren tu ayuda. Ellos no quieren tu ayuda verdaderamente. Entonces por eso Yeshua le hizo esta pregunta. ¿Tú verdaderamente quieres ser sano? Él quería ver si él estaba dispuesto a dejar su vieja forma de vivir y estaba listo para la vida nueva que le esperaba. A veces nosotros decimos que queremos ser libres, pero estamos cómodos en la queja, en el rol de víctima o en nuestras excusas. El milagro comienza cuando nosotros somos honestos con el Eterno y con nosotros mismos. Entonces, ¿estás dispuesto tú a dejar lo que te ata? ¿Estás dispuesto tú a dejar, incluso si esto es familiar? Las excusas revelan el estado del corazón. La respuesta del paralítico, ¿cuál fue? Señor, no tengo quien me meta en el estanque, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. El hombre respondió con una excusa, no con fe. Señaló su falta de ayuda, el fracaso repetido y la injusticia del sistema que había ahí en el estanque como excusa para no decir la palabra que tenía que decir solamente. No se dio cuenta que el hombre de los milagros, de las excusas, lo cegaron, y no se dio cuenta que el hombre de los milagros estaba frente a él hablando. Las excusas de nosotros son formas de justificar por qué no hemos cambiado. Pero cuando Yeshua se presenta a nuestras vidas, nuestras justificaciones deben de ceder ante su autoridad. Amén. Mientras tú sigas viendo a los demás como obstáculos o responsables de tu falta de progreso, no verás a Yeshua como suficiente. Y el último punto que quiero tomar, el antepenúltimo punto, es que la palabra de Dios tiene su poder inmediato en ti. Yeshua no esperó que se movieran las aves. Él habló con autoridad y la parálisis que se dio. El milagro no vino de un sistema, sino de una palabra. Hoy la voz de nuestro Dios aún habla, te dice levántate, te dice que su palabra te puede sacar de una condición emocional, espiritual, financiera o familiar estancada que tú tengas. Solo necesitas escuchar y obedecer. ¿Estás listo tú para actuar en fe, aunque no entiendas nada de lo que está pasando? Recuerda, y el último punto es, recuerda de dónde Dios te sacó. En la lectura, en la historia, Yeshua le dice al paralítico, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Yeshua le manda a cargar al paralítico con aquello que había sido de estorbo o de vivienda o de señal de que él estaba paralítico por 38 años. Él le dijo esto no para que él volviera a ser paralítico, no, sino para que él sea de testimonio de lo que Dios hizo en él. Tu pasado no debe avergonzarte, sino mostrar la gloria de Dios. Lo que antes te detenía, ahora puede ser una evidencia de que Dios te levantó. El hecho que una vez fue símbolo de derrota, ahora puede ser tu trofeo de victoria. Y vive en la libertad que has recibido. El milagro del paralítico fue algo instantáneo, pero la vida nueva debía comenzar ese mismo día. Yeshua no solo quería levantarlo, sino hacerlo caminar. Dios no solo quiere sacarte del dolor, sino empujarte hacia tu propósito, porque muchos reciben la sanidad, pero siguen sin moverse, siguen estancados en el estanque, en su estanque personal, en el estanque de Bethesda. Por eso el Eterno nos invita a caminar con fe, a dar pasos hacia el llamado que tiene para nosotros y de que no regresemos al estanque. Hay un Salmos que me gusta mucho, que es el Salmos 34, de 17 al 20, que dice, claman los justos y el Eterno que los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Eterno. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Este pasaje es perfecto porque muestra
que Dios no es indiferente al dolor humano o no es indiferente con ninguno de nosotros. Él no es, como decía en la escuela bíblica, Él no tiene excepción de personas. Él no tiene excepción de personas. Él entiende cuando nosotros estamos pasando por situaciones. Y muchas veces Él trata de hablar y de darnos la solución. Pero nosotros estamos tan ocupados en las excusas, nosotros estamos tan ocupados en los problemas que tenemos, porque en verdad nosotros como seres humanos tenemos muchos problemas y muchas cosas que resolver. Yo lo digo, déjame contarle algo que yo analicé después. Cuando yo me casé y empecé a vivir solo, ahí fue que yo me di cuenta, o ahí fue que yo empecé a valorar más mi estadía con mis padres o a valorarlo a ellos, porque ahí fue que yo me di cuenta de todo el esfuerzo que hay que hacer para llevar la comida a la casa, para pagar la casa, para pagar luz, pagar agua, pagar internet. O sea, muchas cosas nosotros como jóvenes no lo vemos. O sea, porque directamente las facturas no llegan a nosotros. Pero ya cuando tú te independizas, son muchas las cosas. Tú ves que verdaderamente, o sea, es mucho esfuerzo. Y que también, aparte de eso, nos tenían a nosotros, a sus hijos. O sea, aparte de llevar toda la responsabilidad de la casa, de que la casa no puede faltar comida, cena, desayuno, que tienen que ir a trabajar, que tienen que lavar, o sea, todas esas cosas nosotros no las vemos. Después es que uno la empieza a ver, dice, ay, Daniel, que se van a casar. Para que vayan sabiendo que no es, o sea, no es fácil, no es malo, no es algo malo, porque tú eres responsable de lo que tú haces, de todas las cosas, pero no es fácil, porque hay que trabajar mucho. Entonces valoren su estadía con sus padres, porque esté bien, porque eso es algo, eso es en verdad no es un beneficio, es como una virtud. ¿Cómo es la palabra? Que es como que cuando tú tienes algo que tú en verdad no te mereces, pero tú lo tienes ahí por gracia. Es un privilegio. Es un privilegio. O sea, que otra persona se haga cargo de ti es un privilegio. Que te mantenga, que te pague colegio. Oye, eso me paga los colegios. Que te pague colegio, que te compre mochila, que te compre mascota, que te dé dinero para la merienda, que los zapatos. Que muchas veces yo le hice cuenta de que después, pero fue después de grande, yo me sentí mal con eso. Porque una vez yo quería una bota. Yo no sé si de eso se acuerdan, que en el último colegio donde yo estudié, en el frente había como un señor que vendía muchos zapatos. Y tenía que comprar, fuimos a ver para comprarme los zapatos de la escuela. Pero yo vi una bendita bota fea, una bota como grandísima, pero a mí me gustaron. Y yo lloré, y eso que venimos después, pero yo no entendía eso. Y yo lloré y le hice una rabieta, al final eso me la compró la bota. Pero después fue que yo entendí, oye, pero ¿y sin eso no tenía ese dinero ahí? Y sin eso, ese dinero no lo podía gastar. O sea, son muchas cosas que uno ve después y entiende después. Y a veces muchas cosas que yo me doy cuenta, yo me siento mal así con ellos que yo hice. Porque yo dije, wow, pero yo no era consciente. Muchas veces nosotros no somos conscientes, los jóvenes y los muchachos, de verdaderamente el privilegio que uno tiene. Porque hay personas que no tienen padres. ¿Entienden? Y yo no sé si ustedes saben, pero que mi papá se murió. Mi papá, ¿verdad? Entonces, ellos me criaron. Yo no lo sabía, pero ellos me criaron, después yo lo supe. Esa es otra historia. Eso como yo supe eso, es increíble. Entonces, si ellos no hubiesen tomado la decisión de criarme, imagínense dónde yo hubiese estado. ¿Entienden? Porque mi mamá está viva, pero yo no conozco a mi mamá. O sea, porque ella no se ha interesado en saber si yo estoy bien, como yo estoy, ¿entiendes? Entonces yo le doy la gracia a ellos y yo soy muy agradecido. Yo trato de siempre darle la gracia al Eterno por eso, porque ellos me dieron unos padres, que por eso yo estoy aquí, por eso yo soy quien yo soy. Amén. Y por eso es que yo les digo
que yo vengo, mi familia era de Cienfuegos, los papás míos eran de Cienfuegos, unos tigres, yo era que yo decía, amor, Ya ven el Ejército Verde, los macheteros de Cienfuegos. oye, yo iba a ser uno de los delincuentes más fuertes que había. Entonces, si yo desde niño yo decía que yo era de los macheteros de Cienfuegos con el cabello largo, ya tú sabes. Entonces, gracias al Eterno me sacó de ahí y hay que ser agradecido. Amén. Y por eso es que yo les digo que no es lo que dice la gente de ti, lo que dice Dios de ti es lo más importante. Eso es lo que vale. Amén. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Amén.